para comenzar? Sí, señor, ya estamos listos. Ok, bueno, adelante. Y ahí vamos conversando. Cualquier duda, cualquier pregunta, saben que pueden hacerla. Y pues nada, ahí vamos conversando y vamos avanzando en el tema a ver qué conseguimos revisar hoy. Ok, adelante entonces. Profe, Sí. profe, quería decirle que yo estoy sin luz. Ujú. Una pregunta, ¿alguno de ustedes tiene la posibilidad de grabar? Ok, bueno, David, avancemos a ver antes que... Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí me Sí. escuchan? Bueno, Sí, pues buenas tardes. En el día de hoy venimos a hablar sobre preparados magistrales. Nuestros integrantes, David Contreras, Diana Navarro, José Pérez y mi persona, Wilson Rudas. Siguiente. Primero que nada, hay que conocer la clasificación de los medicamentos. Primero tenemos a los medicamentos innovadores, como aquel producto innovador o que resulta de un proceso de investigación. Este está protegido por una patente y es fabricado de manera exclusiva por el laboratorio farmacéutico que lo desarrolla. Este se puede denominar o lo pueden nombrar ya sea por el nombre de la sustancia activa o por su nombre comercial. Tenemos a los medicamentos oficinales, los cuales son preparados dentro de un servicio farmacéutico bajo la dirección de un químico farmacéutico o lo prepara un mismo químico farmacéutico. Y estos tienen que ser elaborados según las normas de correcta elaboración y de control de calidad. También encontramos que en el servicio farmacéutico estos medicamentos están enumerados y descritos por un formulario nacional. Y estos serían destinados de entrega directa a pacientes enfermos según la farmacia. O sea, la farmacia va a abastecer, por un momentico. Bueno, por otro lado tenemos los medicamentos magistrales. Estos están destinados a pacientes individualizados. También están bajo el control del químico farmacéutico, es el que está pendiente de esto. De estas formulaciones nace de un médico que es quien la prescribe, y de esta prescripción se pueden detallar los principios activos que este incluye. Y esta se realiza según unas normas, y estas normas son de buenas prácticas de manufactura. Ahora, también se debe de tener una correcta elaboración, al igual que en las oficinales, y también de su control de estabilidad del efecto. Ahora, esto también deben contar, o sea, a la hora de entregarlo, deben formularle al paciente una buena información acerca del manejo y almacenamiento de estos mismos. Siguiente. Ahora, aquí vamos a tener una comparación entre los oficinales y los magistrales. Básicamente, estos dos se definen de la misma forma, pero se diferencian en una parte. Estos son preparaciones, medicamentos extemporáneos de mediana vida útil, que están bajo la dirección del químico farmacéutico y se administra en el mismo momento que este se prepara. Pero aquí vamos a ver como una diferencia. En la oficinal vamos a ver
que estos son administrados según las necesidades del paciente que lo requiera, y en las magistrales van a ser dependiendo de las necesidades que caracteriza a ese paciente, ya sea por una patología, alergia, peso, sexo o edad. Ahora, la diferencia fundamental entre estas dos es que en las formas magistrales se personifica el preparado teniendo en cuenta lo que ya había dicho, si la persona tiene alguna patología, una alergia por la edad. Con estas cosas puede variar y se puede personificar el preparado. En cambio, en las oficinales no se personifica y esta va a estar como estandarizado para toda una población. Siguiente. Ahora, ¿qué podemos decir de los medicamentos magistrales? Que son preparados en un establecimiento farmacéutico o un servicio farmacéutico. Estos tienen que ser autorizados y que estos están prescritos según lo que diga el médico, según el médico, según lo que el médico haya establecido. No se puede preparar por medicación sin una orden, ¿ya? Segundo, podemos decir que estas preparaciones son un conjunto de operaciones de carácter técnico que comprende la elaboración de la forma farmacéutica y su control. Se controla el envasado, el etiquetado y asimismo la calidad y seguridad de este. Ahora, por tercero, podemos decir que estos ya no solamente son aplicados en el hospital, también se pueden aplicar en farmacias de droguería, siempre y cuando estén bajo el control de un químico farmacéutico. Siguiente. Ahora, ¿cuándo se deben emplear estos medicamentos magistrales? Pues primero que nada, cuando se quieran como optimizar un tratamiento, cuando no se están obteniendo como los resultados obtenidos con la medicación con la medicación normal. Ya, entonces se hace una modificación y con esto se puede obtener cierta optimización del tratamiento. Y esto claramente va a ser como una especialidad farmacéutica en la cual se puede disponer. Segundo, podemos tener que se utilicen pocos pacientes. El número limitado, es muy limitado la utilización de estos pacientes. Por eso es que la industria farmacéutica no ve como muy rentable utilizarlo, fabricar estos medicamentos para este pequeño número de pacientes. Esto lo lleva a la tercera, que la dosis y forma de dosificación no son fabricados por la industria farmacéutica. Como ya lo dije, requeriría para la industria lo único que le conviene es obtener grandes ganancias y este limitado número de pacientes no se la generaría. Ahora, de las 2 y la 3, podemos decir que son aplicados a medicamentos huérfanos. Ya sabemos que estas son enfermedades muy extrañas que se presentan, por decirlo, de 1 en 100 o de 1 en 10.000. Es por eso que se aplican estos medicamentos huérfanos y, bueno, aquí sería de gran utilidad las preparaciones magistrales. Siguiente. Ahora, antes que nada, se debe tener en cuenta, se debe contar con las buenas prácticas de fabricación, ya que los preparados magistrales y oficinales van a sustentar como su seguridad y eficiencia con estas buenas prácticas de fabricación. ¿Quién es el responsable de esto? Pues el químico farmacéutico. Este es el que nos va a brindar que la estabilidad física, físico-química, microbiológica, así como la seguridad del preparado y el reenvase y rotulado sea el correcto. Si algo de esto está fallando, él sería el responsable. Tendría como esas sanciones legales o económicas. Bueno, pues en conclusión, se debe cumplir con estas normas. En conclusión, todo servicio farmacéutico debe contar con estas normas oficiales y también debe contar con la aplicación de las buenas prácticas de elaboración. Siguiente.
Bueno, ahora vengo yo. Bueno, en cuanto a la aplicación de las fórmulas magistrales, un médico puede prescribir medicamentos magistrales a los pacientes cuando un medicamento que comercialmente que ya está aprobado no es adecuado para tratarlo. Por ejemplo, puede tener una alergia a los excipientes o necesita acceso a un medicamento crítico que no está disponible o necesita una forma de dosificación diferente, por ejemplo, necesita un líquido en lugar de una pastilla o la necesidad de una concentración del medicamento específica. Bueno, cualquier médico puede prescribir un medicamento magistral, pero he visto que la mayoría de las recetas provienen en los médicos de estos campos, que son la pediatría, geriatría, oftalmología, las formulaciones cosméticas, la dermatología también. Eh, por ejemplo, si sabemos que un paciente eh, tolera mejor una vía de administración o que sea alérgico a un componente particular dentro de la formulación, las formulaciones magistrales pueden solucionar esto y reducir estos efectos. Un niño, por ejemplo, puede necesitar una pequeña dosis líquida de un medicamento que se prepara solo en tabletas para adultos, o una persona nuevamente puede ser alérgica a uno de los ingredientes de la versión comercial del medicamento. En todos estos casos, las farmacias magistrales pues, prepararían las dosis y las formas adecuadas del medicamento. Bueno, en esa tabla lo que vemos es el tamaño del mercado de los compuestos magistrales. Por ejemplo, lo vemos por esterilidad y no esterilidad, por producto y oral, tópico, rectal, parenteral, nasal, oftálmico, por aplicación para pediatría, adulta, geriátrico o también por la fabricación o alteraciones de las dosis. Y vemos que en 2020 ese mercado generó unos 4.800 millones de dólares y teniendo como cuentas controladores de crecimiento, por ejemplo, la creciente aceptación de medicamentos personalizados, el aumento de la población geriátrica. Por ejemplo, los niños pueden preferir prescripciones compuestas personalizadas, ya que, por ejemplo, los farmacéuticos desarrollan formas de dosificación sin azúcar y con sabor basadas en la necesidad de los niños, lo que aumenta también la demanda en el mercado, o la disponibilidad de varias formas de medicamentos personalizados para niños que incluyen golosinas, geles, tópicos, bebidas efervescentes, líquidos orales, y eso también aumenta la preferencia por las farmacias magistrales. Bueno, ¿en cuándo emplear los medicamentos magistrales? Bueno, en cuanto a eso, se espera que los farmacéuticos que se dediquen a la preparación magistral sigan las normas y las reglamentaciones aplicadas a ese tipo de preparaciones, y que se tiene que tener en cuenta los requerimientos del INVIMA, pero además de eso la USP emite normas que se aplican a la preparación de magistrales, desarrolla estándares de calidad, de pureza, de medicamentos, de suplementos dietéticos e ingredientes alimentarios que puedan usarse en las preparaciones magistrales. Y esos estándares en particular son relevantes para los medicamentos magistrales. Por ejemplo, en el capítulo general, perdón, 797 es un estándar para el proceso y las pruebas y la verificación de cualquier preparación estéril compuesta magistral. Brinda orientación sobre la prevención de la contaminación microbiana y otras variaciones en las preparaciones de compuestos estériles. En el 795 también, por ejemplo, vemos una guía similar, pero para las preparaciones no estériles que se combinan en los entornos de atención médica. Describe, por ejemplo, las categorías de preparación magistral, tanto simple, moderada, compleja, y se definen conceptos como la fecha de caducidad y la estabilidad, y también proporciona criterios para que las formas farmacéuticas magistrales sigan
que sigan en la preparación de diversas preparaciones de medicamentos. Bueno, en cuanto a las buenas prácticas de fabricación de los medicamentos magistrales, bueno, los medicamentos magistrales deben contar con las instalaciones autorizadas, por ejemplo, la farmacia, las bóticas, los servicios farmacéuticos, droguerías, deben estar sujetos a los requisitos actuales de buenas prácticas de fabricación. Además, todos estos establecimientos autorizados deben certificarse con las buenas prácticas de fabricación. Por ejemplo, en el caso de las farmacias de droguería, cuentan con un área especial para la elaboración de los preparados magistrales, que garantizan las buenas prácticas del proceso. Bueno, por ejemplo, algunas farmacias minoristas regulares preparan compuestos magistrales todo el tiempo, mientras que otras quizás no tienen la experiencia o no tienen el equipo o el personal adecuado o de las materias primas para la formulación del medicamento. Sin embargo, independientemente de dónde se produzca la preparación magistral, ya sea en una farmacia o en otro establecimiento autorizado, se aplican los requisitos necesarios para que se preparen, se empaquen o se almacenen de la forma correcta. Bueno, después de que el establecimiento tiene el certificado de buenas prácticas de fabricación, el INVIMA le concede una licencia sanitaria que tiene un responsable, que es el químico farmacéutico, y pasamos a la siguiente diapositiva, que es la receta médica. Bueno, para poder preparar una formulación magistral, aparte de contar con las instalaciones y el personal responsable, las materias primas, también se necesita una prescripción médica. En Colombia los médicos y también los odontólogos pueden prescribir. Esa receta médica, por ejemplo, contiene la identificación de la persona que prescribe, la identificación del paciente, lo que se le va a recetar, el tratamiento que va a seguir, la concentración, la dosis diaria y el tratamiento total. En cuanto a los riesgos asociados a los preparados magistrales, bueno, debido a que estos medicamentos magistrales no están aprobados por la FDA y que no se verifica su seguridad, su eficacia o calidad antes de ser comercializado. Entonces, además, esas prácticas de preparación magistral pueden dar lugar a problemas graves de calidad del medicamento, como la contaminación o que un medicamento contenga demasiado API, ingrediente activo. Por ejemplo, la FDA ha observado que condiciones bastante preocupantes durante las inspecciones de algunas de las instalaciones donde se preparan estos compuestos magistrales. Por ejemplo, se incluían en algunos casos hornos tostadores que se utilizaban para la esterilización, camas para mascotas cerca del área de preparación de compuestos estériles, operadores que manipulaban productos farmacéuticos estériles, incluso con la piel expuesta, y que podría arrojar partículas y bacterias y contaminar. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, te estamos Hola, ¿me escuchando escuchan bien. bien? Sí, ok. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre las fórmulas magistrales en pediatría. La administración de medicamentos en pediatría requiere unos conocimientos específicos, tanto de las formas farmacéuticas disponibles, que son más adaptadas a estos pacientes, como de su forma de administración. Podríamos decir que la población pediátrica es casi huérfana en cuanto a la disponibilidad de medicamentos que son específicamente diseñados para ellos. Además, estos pacientes también tienen otras necesidades terapéuticas especiales, tanto por sus condiciones fisiológicas y psicológicas, así como también por las patologías que estos niños suelen sufrir. En muchas ocasiones, las necesidades terapéuticas de la población pediátrica no puede ser cubierta de forma adecuada por los medicamentos que ya están estandarizados para las demás poblaciones, y pues solo la formulación magistral es la que va a permitir la adaptación
y también la individualización del medicamento para ese paciente y para una patología concreta. Es por esto que este tipo de formulaciones son bastante utilizadas para tratar en los pacientes pediátricos. Normalmente cuando se va a tratar con este tipo de pacientes, no se encuentran medicamentos que se ajusten a sus características. Tampoco suelen autorizarse mucho los estudios clínicos en niños. Estos se realiza más que todo a pacientes adultos y esto hace que todavía sea más difícil la formulación en pacientes pediátricos, y entre menor edad tengan los niños es todavía más complicado. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿cuál es el fin de una formulación magistral en pediatría? Bueno, como ya sabemos, ya se ha dicho anteriormente, con una formulación magistral no se busca tratar enfermedades de manera general, sino con estas lo que buscamos es tratar de manera individual a un paciente, adaptarlo a él y tratarlo. En especial si estamos hablando de niños con diferentes edades y con diferentes estaturas. Cuando se va a tratar un paciente pediátrico, debemos tener en cuenta que estos pacientes no tienen terapias adecuadas para tratar sus necesidades. Entonces, con estas formulaciones buscamos básicamente como cubrir esos vacíos de la industria farmacéutica y poder brindarles de esta manera un tratamiento que sea eficaz y que cubra con todas las necesidades de nuestros pacientes. También hay situaciones en las que no existe un medicamento en la industria que tenga la dosis y la forma farmacéutica adecuada, el médico la pueda prescribir. Entonces, en este caso, nosotros debemos buscar y adaptar ese medicamento o el principio activo a la dosis y a la forma farmacéutica necesaria. Es por esto que es muy importante que tengamos en cuenta la edad y el estado de salud del niño, así como también cuál es la forma farmacéutica más adecuada en cada caso. Nosotros debemos tener en cuenta la edad del niño porque a ciertas edades aún los niños no pueden tragar de forma segura las formas farmacéuticas sólidas. Entonces es por esto que generalmente estas preparaciones se hacen en formas farmacéuticas líquidas, tanto por la facilidad de administrarla al niño y también porque se suelen preparar de tal manera que estas contengan buenas propiedades organolépticas y sean agradables a su paladar. Gracias a las formulaciones magistrales, también nosotros podemos elaborar cualquier medicamento, ya sea que esté en el mercado o que haya sido suspendido. Por cualquier motivo el medicamento pudo ser suspendido o pudo haber salido del mercado, entonces, pero hay pacientes que todavía necesitan esos tratamientos. Entonces nosotros estamos en la obligación de elaborarle al paciente ese medicamento para que éste pueda seguir y finalizar su tratamiento. Siguiente diapositiva. Bueno, características farmacocinéticas. En la infancia es muy imprescindible que la medicación del paciente vaya acorde con el desarrollo y con la madurez fisiológica y farmacocinética del niño. El comportamiento de los fármacos en esta etapa se va a ver condicionado porque muchos de los órganos de los niños apenas están en desarrollo y no han alcanzado una total madurez. En el caso de la absorción oral en niños, esta va a ser errática normalmente porque el pH del niño no es tan ácido como el del adulto. Ellos tienen un pH más básico en el estómago y esto hará más difícil como cuantificar cómo se absorbe el medicamento en el paciente pediátrico. También otro factor es el peritaltismo en los niños. Este suele ser muy irregular y esto va a prolongar también como ese vaciamiento gástrico y por ende también va a afectar la absorción. En cuanto a la distribución, debemos tener en cuenta que los niños suelen tener un mayor contenido de agua que los adultos y esto va a suponer como una mayor dilución de los fármacos y con esto un aumento de la dosis para poder cubrir esa dosis necesaria. Sin embargo, la unión de estos fármacos a las proteínas plasmáticas va a estar disminuido. Esto entonces va a suponer un aumento de la fracción libre, la cual implicaría entonces cierta disminución de la dosis para obtener la misma respuesta que se obtiene en los pacientes adultos. Entonces, con estas formulaciones magistrales nosotros debemos tratar de hallar la dosis adecuada para que pueda cumplir tanto con la dilución y que no sea tóxica para el paciente cuando se requieran dosis de pronto más altas. Y en cuanto al metabolismo y la eliminación, en los niños estos órganos, como ya les dije anteriormente, están en desarrollo,
y como no se encuentran completamente madurados, entonces ese proceso, ese metabolismo, esa transformación y así también la eliminación del fármaco va a ser mucho más lenta en los pacientes pediátricos que en los pacientes adultos. Siguiente diapositiva. Formas farmacéuticas. Bueno, en el ámbito pediátrico se suelen prescribir principalmente formas farmacéuticas orales líquidas, como soluciones o suspensiones, y también formas tópicas como emulsiones, geles, aunque también hay ocasiones en las que se prescriben enemas para la administración rectal, aunque estas suelen ser como menos usuales. Recientemente también se han comenzado a emplear en pediatría otras formas farmacéuticas que son un poco más novedosas, como es el caso de los chupapups con tetracaína para uso oncológico, también como ciertas gomas o gominolas multivitamínicas, polos helados de nistatina o finas láminas de polietilenglicol. En el recuadro de la derecha podemos ver algunas fórmulas magistrales que ya están tipificadas y son diseñadas para ciertas indicaciones que ya están señaladas. Tenemos, por ejemplo, el hidrato de cloraljarabe al 10%. Este se suele usar como sedante, hipnótico en pruebas diagnósticas. También tenemos el hidrato de clorarenema al 5%. Este se suele usar como ansiolítico e hipnótico también en pruebas diagnósticas. Tenemos la morfina al 1%. Este jarabe se usa como analgésico opiáceo en dolores intensos. Está la metadona al 1% en solución, pero esta normalmente no se usa, no se emplea en pediatría por sus contraindicaciones. Tenemos la ipecacuana 7% jarabe. Esta se usa para inducir el vómito en caso de intoxicaciones orales. También tenemos la lidocaína. Tenemos una compuesta en suspensión bucal al 1% que se usa para dolor orofaringeo. Y también tenemos la viscosa, un gel viscoso bucal al 1% que también se suele usar para dolores orofaringeos y para aftas bucales. Siguiente diapositiva. Bueno, los excipientes ya sabemos que son aquellos que se añaden a los principios activos para poder posibilitar la preparación del medicamento, ayudando así a modificar las propiedades organolépticas del fármaco y a mejorar también la biodisponibilidad del producto final. No obstante, nosotros debemos tener en cuenta que hay excipientes que puede que sean muy seguros en adultos, pero pueden ser muy críticos en los niños. Regáleme un momento. Bueno, disculpen. Bueno, yo les estaba comentando que a pesar de que hay excipientes que son muy seguros en adultos, pueden resultar ser muy críticos cuando se usan en niños, especialmente en recién nacidos, debido a la insuficiente capacidad metabólica que estos tienen durante el primer mes de vida. También estos presentan diferencias en el aclaramiento renal, también presentan una baja filtración glomerular y también la población pediátrica se pueden encontrar ciertas limitaciones respecto a los excipientes a elaborar en una fórmula magistral. En la tabla podemos ver el uso de algunos conservantes, como por ejemplo el alcohol bencílico, el ácido benzoico y el sodio benzoato. Estos se suelen usar como conservantes en medicamentos inyectables. Pueden ser causas de toxicidades en neonatos, también especialmente en prematuros, y esto se provoca debido a su inmadurez metabólica. Entonces su uso generalmente se recomienda evitarse o reducirse al máximo en los neonatos. También se suele usar algunos edulcorantes como el aspartamo. Se suele evitar en fenilcetonúricos, que son aquellos pacientes que no tienen la capacidad de producir fenilalanina. También está la sacarosa, que es un edulcorante muy común. Puede afectar la glucemia, por lo que recomiendan evitarse en caso de que los niños presenten diabetes y también en preparados que tengan que utilizarse durante periodos prolongados, porque el uso de este excipiente puede provocar riesgo de caries dentales. También tenemos el sorbitol. Tiene propiedades solubilizantes y también tiene sabores agradables, por lo que se usa para preparar formulaciones líquidas. Se absorbe muy poco a nivel intestinal, entonces se puede emplear con seguridad en niños diabéticos.
también puede producir diarrea osmótica, aunque la cantidad de sorbitol que pueden contener las formulaciones magistrales generalmente se suele tolerar bien por los niños. También se usan otros excipientes, como por ejemplo la lactosa. Esta se usa como diluyente en cápsulas y comprimidos. En niños intolerantes a la lactosa puede causar diarrea, deshidratación, también puede causar acidosis metabólica, pero generalmente cuando se usan pequeñas cantidades de lactosa, estas se pueden tolerar también muy bien. También tenemos el etanol. Este se suele utilizar como solubilizante en algunas preparaciones líquidas, pero se recomienda restringir al máximo su empleo en niños. Por ejemplo, en niños menores a 6 años, el contenido de alcohol de la fórmula no debe superar el 0,5%, y en niños entre los 6 y 12 años, que ya es la edad en la que normalmente pueden alcanzar la pubertad, se recomienda utilizar un contenido de alcohol de máximo el 5%. Otro excipiente utilizado también es el propilenglicol. Este se suele utilizar para solubilizar fármacos que son poco hidrosolubles en fórmulas orales, en fórmulas tópicas y también en inyectables. Este se recomienda no utilizarse en niños menores a 4 años, dado que su metabolización está limitada, y cuando se suelen utilizar dosis múltiples, estas pueden conducir a un acúmulo y generar trastornos en el sistema nervioso central. También pueden causar hiperosmolaridad sérica. Siguiente. Bueno, buenas tardes, compañeros. Yo les vengo a hablar sobre los métodos para el cálculo de las dosis adecuadas para los pacientes pediátricos. Como nosotros somos los profesionales del medicamento, pues debemos velar para que se realicen los ajustes y las concentraciones necesarias para las dosis de los pacientes pediátricos, para que de esta manera evitemos cualquier intoxicación o cualquier efecto adverso que pueda pasar con el paciente pediátrico. Y esto a medida, o sea, tenemos que tener en cuenta la dosis del adulto. Bueno, esto va dependiendo de la dosis del adulto, tiene una relación directa con la dosis del adulto. Y aquí le estamos mostrando los diferentes métodos, como el primer método, que es el método porcentual, que es basado en un cálculo sencillo a partir de la dosis del adulto. No es un método que tenga una precisión exacta, pues ya que además de estos existen otros métodos que meten diferentes parámetros que dan un poco más de exactitud. Por ejemplo, en este método podemos ver que dependiendo de la edad del paciente, si es un recién nacido, la dosis tope del adulto se va a sacar el 12% de esa dosis, y es la dosis que se le va a adecuar a ese paciente neonato. Como el de 3 meses sería el 18% de la dosis total del adulto. Para los pacientes de 1 año se le recetarían el 28% de la dosis del adulto, y así sucesivamente los de 5 o 6 años el 48%, los de 9 el 60%, los de 12 el 78%, los del 14 el 90%, y de 15 años para adelante, y así sería la dosis adecuada del adulto. Sigue, porfa. Bueno, ok. La dosificación por edad. Estos tienen en cuenta la maduración fisiológica, quiere decir qué tan maduros están los órganos del paciente, de la persona, pues, que a medida que crece ya va adquiriendo una madurez, valga la redundancia, sus órganos, su sistema. Y pues en esta dosificación por edad tenemos estos 3 métodos. Tenemos el método de Young, que se basa en la edad del paciente, se multiplica por la dosis tope del adulto,
y se divide entre la misma edad más 12. Tenemos también la ¿cómo se llama? Se me borró esta vaina. El de Arnac. El método de Arnac, que se basa solo en la dosis del adulto, se fracciona. La fracción de dosis del adulto dependiendo de la edad del niño. Si el paciente tiene menos de un año, 6 meses, se le fracciona la dosis a un quinto de la dosis. Si el paciente tiene un año, sería un cuarto de la dosis tope del adulto. Si el paciente tiene 3 años, se le da un tercio de la dosis del adulto. Si el paciente tiene 7 años, se le da un medio, la mitad de la dosis del adulto, y de 12 años para adelante se le da la dosis adecuada del paciente adulto. También tenemos la dosis, tenemos el método de Dilling, que se basa en la edad del paciente, se multiplica por la dosis del adulto y se divide entre 20. Bueno, estos métodos también tienen su margen de error y no son tan precisos. No son tan precisos. Más ahorita haremos un ejercicio sobre estos métodos y verán que tienen su margen de error. Seguimos con la dosificación según el peso del paciente pediátrico. Pues el método más conocido y simple sobre esta dosificación, pero también poco preciso, es la fórmula de Clark. Esta no considera la proporción entre los diferentes compartimientos, como el agua, la grasa y los músculos. Se basa en que la dosis del paciente sería el peso del niño por la dosis del adulto dividida entre 70. Y esta fórmula, este método se utiliza para pacientes menores de 2 años. Sigue, por favor. Bueno, ahora aquí tenemos la dosificación a partir de la superficie corporal, que este es el método más preciso y el que más recomiendan los profesionales de la salud para que se tenga un cálculo exacto, bueno, más preciso de la dosis que requiere el paciente pediátrico. Y para este cálculo de dosis a partir de la superficie corporal, se requiere primeramente hacerle un cálculo a la superficie corporal, valga la redundancia, que aquí podemos ver la fórmula de cómo se halla la superficie corporal, que es de 0,714. Pueden anotarlo, pueden guardarla. 0,7718 por la altura del paciente pediátrico elevado a la 0,725 por el peso del paciente elevado a la 0,425, y todo esto dividido entre 100. Ya con esto uno obtiene la superficie corporal del paciente, del niño. Entonces nos vamos acá a la fórmula central de la dosis. Entonces, ya que después que hayamos en la superficie corporal, lo reemplazamos aquí, la colocamos en la superficie del niño y lo multiplicamos por la dosis del adulto y lo dividimos entre 1,73 metros cuadrados. Sigue, porfa. Bueno, aquí yo quise traerles un ejemplo de un jarabe que es pediátrico,
para para poder entrarlos en contexto de toda la explicación que les di sobre todos estos cálculos que les acabé de mencionar. El bisolbón es un jarabe pediátrico a base de bromexina, que es un mucolítico expectorante. Sirve para el tratamiento de... Sí, sirve, es expectorante. En fin, aquí abajo pues, tenemos el cuadro en el que la página oficial de Bisolbón nos coloca cuál sería la dosis del paciente, del niño, dependiendo solamente de su edad. Que si es menor de 2 años, habría que consultar con su médico. Si va de entre 2 a 5 años, la dosis sería de 2.5 mililitros. Y si va de 6 a 12 años, va solamente de 5 mililitros. Y si el paciente es mayor de 12 años, ya se le daría la misma dosis del paciente adulto, que sería 10 mililitros. Entonces, yo los invito a que conmigo, pues, podamos calcular la dosis de los pacientes con cada uno de los métodos que les acabo de mencionar y para que ustedes mismos encuentren las diferencias que tiene cada método y ustedes mismos saquen las conclusiones de cuál método es más preciso, de cuál método es más impreciso y cuál método les gustaría a ustedes utilizar en algún momento, dado caso ustedes trabajen preparando estas preparaciones. Entonces empecemos. ¿Puedes pasar a la primera diapositiva, por favor? La del método Young. Anoten la tablita esta. No, esa no. Esa solamente sacarle el porcentaje. Bueno, sin embargo, se lo voy a explicar. Si para el paciente adulto la dosis de Bisolbón es de 10 mililitros, entonces, según este método porcentual, para el paciente pediátrico recién nacido sería el 12% de los 10 mililitros, que equivaldría a 1.2 mililitros de la dosis. Si así se seguiría con el de 3 meses, sería 1.8 mililitros la dosis, 2.8 mililitros para el paciente de 1 año, y así sucesivamente, 4.8, 6 mililitros, 7.8, 9 mililitros para los de 14 años. Y sigue, por favor. Coloca la anterior, la siguiente a la porcentual. Bueno, sabiendo que la dosis del adulto es de 10 mililitros y vamos a colocarle una edad ya aleatoria al paciente, coloquémosle que la edad del paciente es de 3 años. Podemos sacar la dosificación para el paciente de 3 años con el método de Young. ¿Quién me colabora? ¿Quién me realiza el ejercicio? Paciente de 3 años y la dosis adulto 10 mililitros.
¿Cuánto les dio? Al parecer me dejaron metido. Bueno, les comenté el resultado, era 2 mililitros para el paciente de 3 años en el método de Young. 2 mililitros el método de Young. Para el paciente, para el método de Arnac, como el paciente, la edad que tiene 3 años, entonces sería 1/3 de la dosis del adulto. Y sería la dosis del adulto 10 mililitros dividido entre 3, que se equivaldría a 3.3 mililitros la dosis del paciente, la dosis para el paciente de 3 años. Y para el método de Dilling, la dosis del paciente sería 3 años por 10 mililitros sobre 20, que son un resultado de 1.5 mililitros. Y así pueden ver ustedes que estos métodos tienen un margen de diferencia o de error un poco ancho, y son métodos que, pues a mi parecer, no son tan confiables. Y yo me iría más que, a lo personal, me iría por el cálculo de la dosis según la superficie corporal. Y ahora más adelante van a ver cuál de estos 3 métodos tiene la mayor similitud al método de la superficie corporal. Bueno, en la dosificación según el peso. ¿Quién lo hace? Pues peso del niño por la dosis del adulto entre 70. El niño tiene que ser menor de 2 años. Supongan el peso de un niño de 2 años. De 1 año. Uno punto 42 mililitros, David. Esto sigamos. Sigamos con la última, según el peso corporal de superficie corporal, y ya terminamos con las dosis. Esta sí. Suponiendo que el paciente niño tiene una edad de 3 años, y suponiendo que su estatura es de 0.9 metros, 90 centímetros, y tiene un peso de 15 kilogramos, haciendo primeramente el cálculo del peso de la superficie corporal, obtendríamos el resultado de, bueno, el 0.71 por
los 90 centímetros a la 0.7 por el peso de 15 kilogramos a la 0.425 sobre 100 nos daría que la superficie corporal del niño sería de 0.58 metros cuadrados. Entonces, ya teniendo los 0.58 metros cuadrados, lo colocamos acá la fórmula de la dosis y multiplicamos 0.58 metros cuadrados por la dosis del adulto, que sabemos que es de 10 mililitros, sobre 1.73 metros cuadrados. Entonces, haciendo el respectivo cálculo de esta dosis según este método, daría que la dosis necesaria para este paciente sería de 3.35 mililitros, similar a un método que yo les comenté al principio, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Qué método es el que da 3.3 mililitros? No, que es el método de Arnac. El método de Arnac coincidió de gran manera con este método de la superficie corporal. Bueno, sigamos. Y ya por último, podemos mirar unos criterios para decidir qué formulación magistral, para decidir la formulación más acertada dependiendo del paciente pediátrico. Están los criterios como la capacidad que tiene el paciente para administrar las diferentes formas farmacéuticas, y esto varía en función de la edad, la comprensión del paciente, ya que estos pacientes pediátricos por lo general no son capaces de tomar tabletas o gragas o nada de esas formas farmacéuticas sólidas. También otro criterio sería la influencia de la enfermedad. Pues si la enfermedad es una enfermedad aguda o que aparece no comúnmente, estos pacientes, como no están acostumbrados a tomar esto, no están acostumbrados a tomar medicamentos, no van a querer tomar una pastilla así porque se le antoja, porque se la ofrecen y se la van a tomar enseguida. Mientras que de pronto en pacientes crónicos que ya están acostumbrados a que les suministren medicamentos, pues ellos ya tienen una mayor comprensión de que ellos tienen que tomarse ese medicamento por su tratamiento, para que puedan mejorar. Otro criterio sería pues el estado físico del paciente. Si tiene una discapacidad física o mental que limite alguna de las vías de administración para estos medicamentos. También está la situación, bueno, de los padres o los cuidadores, y también las diferencias culturales. Y pues ya sería todo. Muchas gracias por su atención. Ok, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere opinar algo? Una pregunta, ¿la parte de la tesis ustedes la incluyeron en la exposición o no la incluyeron? No la incluimos, profe.
Ok, y bueno, otra pregunta. ¿Los demás leyeron ese documento? ¿Lo alcanzaron a revisar? ¿Lo vieron? Jessica, ¿estás conectada, Jessica? Sí, profe. Jessica, ¿te llegó ese documento? ¿Lo pudiste revisar? ¿Lo pudiste leer? No, profe. Edith, Edith no tiene perdón, Edith no tiene micrófono. Edith, ¿lo pudiste revisar? Bueno, Edith dice que más o menos. A ver, Rubén, ¿lo leíste, Rubén? Bueno, Edith dice que estaba largo. Sí, Rubén, ¿lo leíste? ¿Leíste la tesis? Manuel, ¿qué más, Manuel? ¿Cómo vas? ¿Me escuchas, Manuel? Bien, ok, bueno, hagamos algo. Solo voy a aclarar una pequeña cosa. Les muestro un artículo que encontré alguna vez y me pareció bastante interesante. Y después miramos qué hacemos con el tema de la tesis. Entonces, denme un segundito acá. Listo, ¿todavía me escuchan bien ahí? Sí, profe, sí lo escuchamos. Ok, bien. Voy a demorar 10 minuticos acá. Eh, ¿Cómo son los lotes de productos en la industria farmacéutica? ¿Cómo se fabrica un lote? ¿Qué concepto se tiene sobre un lote, digamos, en la industria? En la industria, básicamente consideramos que todo el lote está igual, ¿cierto? Que todas las unidades de ese lote son idénticas, que tienen la misma concentración. Y digo consideramos porque podemos fabricar un lote de 200.000 o de 800.000 unidades, pero realmente valoramos muy pocas unidades. Cuando digo valoramos es que analizamos la concentración del activo en ese lote y generalmente cuando máximo valoramos, póngale ustedes 30 unidades de ese lote, eh, sí, 30 15 dependiendo de la técnica que tengamos y demás, pero en realidad sí son muy pocas unidades y consideramos todo ese lote igual, ¿cierto? Un lote para nosotros como farmacéuticos o para el farmacéutico que trabaja en la industria, eh, un lote, todas las unidades son iguales, ¿ok? Ahora, se fabrica ese lote y todas sus unidades son iguales, pero ¿cómo son los pacientes que van a recibir digamos, ese lote? ¿Cómo son esos pacientes? Esos pacientes realmente no son iguales. No son iguales porque van a variar la edad, ¿cierto? Va a variar la edad. Todos no van a tener la misma edad.
va a variar las patologías que tengan. Algunos tendrán una patología, otros tendrán más de una patología. ¿Ok? Digamos, la parte racial también va a variar. El peso va a variar. El peso va a variar. Si son hombres o mujeres, también va a variar. Entonces, eso es lo que hacemos en la industria. Fabricamos unidades iguales, pero para pacientes que son diferentes. O sea, y si ese paciente es diferente, realmente la respuesta terapéutica puede variar de un paciente a otro, dependiendo todo eso que les dije anteriormente. Todo eso para que lo tengamos claro. Entonces, estos preparados magistrales es al contrario. Acá tenemos un poquito al contrario. Acá tenemos medicamentos individualizados destinados a pacientes específicos para, digamos, cubrir las necesidades terapéuticas de este paciente. Entonces, con este preparado, como ya dijeron algunos de ustedes, podemos tener mucho en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, si tienen alergias, podemos tener en cuenta los excipientes que podemos escoger, también podemos tenerlos en cuenta. Entonces, eso hace que ese preparado sea mucho más individual, lo hace más individual, más enfocado a ese paciente y a sus características. Esa, digamos, es la gran diferencia entre estos dos campos que le estoy diciendo, el campo industrial y el campo magistral. Bien, ya con esa idea muy en mente, vamos a revisar otro concepto. Ahí se ve. ¿Se está viendo? Sí, profe. Bien. Ok, esta es una definición de España, es básicamente lo que dijo Wilson, si no estoy mal, y acá está una resolución 1403 del 2007. Porfa, anoten la resolución 1403 del 2007. Necesito que la busquen y se la lean. ¿Ok? ¿Qué quiero que diferencien? Que tengan también claro que este tipo de preparaciones se dividen en dos, en formulaciones magistrales normalizadas, ojo, formulaciones magistrales normalizadas, que son aquellas en las cuales ya están, digamos, referenciadas. Ustedes las pueden encontrar en farmacopeas, los pueden encontrar en formularios de los países, por ejemplo, el Formulario Nacional de España, o que también son aprobadas por la Comisión de Farmacia y Terapéutica, o como se llame, en el hospital donde se está fabricando. Y digamos que se fabrica con una cierta frecuencia. Entonces, de un lado tenemos las normalizadas, que es lo que ya les mencioné. Acá está el Formulario Nacional de España. Ahí pueden encontrar algunas preparaciones. Déjenme colocar el puntero. Acá, por ejemplo, tienen un gel. Les dice la composición, las materias primas, los equipos, el envasado y demás. O sea, les referencia todo lo necesario para que puedan, digamos, fabricarlo de la manera más adecuada. Aquí tienen un alcohol iodado y demás. Formulación, y del otro lado tenemos las formulaciones extemporáneas. Las formulaciones extemporáneas son aquellas que no se preparan de forma rutinaria. También son prescritas por el médico para satisfacer a un paciente específico que requiere una dosis, requiere una composición y una determinada forma farmacéutica. Muchas veces vemos obligados a movernos a estas formas farmacéuticas extemporáneas por muchas razones, algunas de ellas las que mencionaron sus compañeros. Por ejemplo, cuando el medicamento no está destinado para uso pediátrico,
como pasa en el sildenafil de esa tesis. ¿El sildenafil para qué está destinado? ¿Quién me recuerda? A ver. Pues Profesor, es un según, vasodilatador directo. Pero sí, esa es la definición. está indicado pues habitualmente para la disfunción eréctil. Hipertensión arterial, profe. Ok, bien. ¿Y en qué forma farmacéutica aparece? Un comprimido normalmente. Ok, aparece en tabletas recubiertas. Perfecto, también lo pueden encontrar en cápsula blanda. Ok, y Edith y los que más o menos leyeron la tesis, ¿para qué lo utilizan en la tesis? Pues en la tesis dice que está indicado para la hipertensión pulmonar. Ok, perfecto. ¿Para pacientes de qué edad? Pediátrico. Ok, y ahora les hago una pregunta. ¿Un paciente pediátrico se tomará fácilmente la tableta? Claramente no, profe. Y una pregunta, ¿y si la dosis baja, partimos la tabletica en pedacitos pequeños hasta que lleguemos a la dosis? Pero no sería como muy fácil para que se la trague al niño porque sería como, o sea, sería desagradable a la hora de tragarlo. Ok, y si la partes, ¿me garantizas que estás administrando la cantidad de principios activos requeridos? Y ese es otro problema porque en la cápsula, en el comprimido, tenemos que tener en cuenta la uniformidad de dosis. No siempre el comprimido va a estar distribuido por todo el comprimido. Saldría mejor diluirlo. Ok, bueno, eh, bien, Wilson. Esa es alguna de las cosas o digamos, esas dos cositas que hablamos son consideraciones muy importantes que nosotros debemos tener siempre presente, debemos tenerlas clarísimas como farmacéuticos, que no podemos hacer eso que mencionamos ahora mismo. Eh, bueno, la primera de darle la tableta a un paciente pediátrico, creo que es obvio para todos. Y lo segundo, de garantizar que se esté administrando la cantidad de fármaco de principio activo, bueno, ya es mucho más de nuestra parte. Se sale un poco del juicio de las personas y de incluso de otros profesionales como enfermeras. Ok, nosotros sí debemos tener muy claro eso. Partiendo y dividiendo, eh, no garantizamos que estemos administrando la cantidad necesaria de ese principio activo. Ahora, eso es un problema, ¿cierto? Porque imagínense que tienen un paciente pediátrico y la prescripción es sildenafil para esa patología. ¿Cómo hacen si no está en el mercado? Y hay que suministrarlo, ¿cierto? Se trata de la vida del paciente, ¿cierto? Hay que suministrarlo para salvar su vida, pero no está disponible en el mercado porque en el mercado lo encontramos en forma de tabletas, en forma de cápsulas y de pronto para la industria no es rentable tenerlo en forma líquida, por poner un ejemplo, para este tipo de pacientes, porque de pronto la patología no es no se presenta en gran número en la población. Entonces, todas esas cositas hacen que todavía siga vigente y que todavía se utilice mucho este tema de las preparacionales extemporáneas. ¿Ok? Profe, una preguntita. Déjame adelantar un poquitico más y ahora después pues, hacemos las preguntitas. Vale. Ok, entonces, ¿cuáles son las necesidades o qué es lo que todavía mantiene las formulaciones magistrales? La poca disponibilidad de los medicamentos, presentaciones comerciales no adecuadas, que es lo que les mencioné ahora, que se puedan elegir los excipientes, ya también ustedes lo dijeron, y prescripciones off-label.
en relación a la edad, dosis, frecuencia y vía de administración. Estas prescripciones on-label es, por ejemplo, si vamos todavía a esas tabletas de sildenafil, si ustedes buscan el inserto, que es donde está la información, seguramente les va a aparecer la información para tratar la patología principal por la que venden el medicamento, pero ahora se me escapa. Pero no les va a aparecer el tema de la patología para pacientes pediátricos. A eso se refiere on-label. Que de pronto para lo que se utiliza en la preparación magistral no está indicado en la etiqueta del producto. Eso es on-label. Ya. Déjenme, voy acá. A lo de la tesis. Y les voy a mostrar esto. ¿Para qué se utiliza el captopril, chicos? Es un IECA, un Antihipertensivo. antihipertensivo. Ok, bien. Entonces aquí les tengo este ejemplo de una preparación magistral extemporánea. Quiere decir que vamos a tomar una forma farmacéutica ya definida, por ejemplo, una tableta, y la vamos a modificar, la vamos a adecuar para que pueda ser administrada a un paciente pediátrico. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo, aparece en la, bueno, no recuerdo exactamente dónde está, si en un libro, este es de Europa, algo así, está esta preparación. Entonces, acá está, dice, por ejemplo, captopril 50 miligramos tableta, tomar 2 unidades, te dice que la adición es una tableta de ácido ascórbico, y lo lleves, bueno, aquí están las indicaciones. Dice que se triture hasta un polvo fino, adiciones una mínima cantidad de agua y mezcles bien. Continúes adicionando agua en proporciones geométricas, mezclando bien y transferir. Lavar el mortero y el pistilo con el vehículo. Bueno, aquí dice adicionar la tableta de ácido ascórbico a la mezcla y disolver. Y completar volumen con el vehículo. El vehículo sería agua destilada. O sea, básicamente estamos macerando las tabletas, adicionamos una volumétrica, adicionamos el ácido ascórbico y completamos a volumen a 100. Eso nos dará una concentración de 1 miligramo por mililitro. Ok. Acá tenemos la concentración. Ya está, digamos, en una forma adecuada para administrar a un paciente pediátrico. Podríamos darle, por ejemplo, 1 mililitro o 2 mililitros, lo que el cálculo de las dosis nos indique a ese paciente pediátrico. Ya se podría administrar a él, digamos, el principio activo o el fármaco que él está requiriendo para su patología. Entonces, adecuamos las tabletas a una forma líquida para facilitar la administración del fármaco a nuestro paciente pediátrico. Ok, eso es una preparación magistral extemporánea. Ok, bien, acá nos dice estable 14 días a temperatura ambiente. Se puede reemplazar el ácido ascórbico con tabletas de ascorbato de sodio y demás. Este tema aquí de la estabilidad, bueno, por lo general estas preparaciones son para administrar en periodos cortos de tiempo, ¿ok? Y la idea es que estén refrigeradas para evitar todo el tema de degradación. Recuerden que acá estamos modificando un producto que debe tener estabilidad, por lo general 24 meses mínimo, 24 o 36 meses. Y nosotros lo estamos adecuando, estamos adicionando un vehículo, lo estamos macerando y demás. Entonces ahí estamos alterando toda la tecnología que estuvo antes. Ya, entonces son productos para administración en periodos cortos de tiempo. Ahora, en la tesis, los que leyeron, los que la revisaron, sí se dieron cuenta, el autor
el autor, que es compañero de trabajo mío, él realiza un estudio de estabilidad, utiliza diferentes medios y diferentes condiciones de almacenamiento y valida la estabilidad de su preparado, ¿ok? Valida la estabilidad del preparado de sildenafil. Y él puede decir, mira, utilizando este vehículo, estas tabletas y almacenándolo por ejemplo, en refrigeración, 5 grados, esta preparación es estable por 15 días, si no me falla la memoria. Y ustedes podrían hacer esa preparación, almacenarla de esa manera y tenerla para administrarla a ese paciente cuando lo requiera durante 15 días. ¿Ok? Bien, aquí está tadalafilo, que también es de la familia del sildenafil. Estaría indicado para lo mismo. Aquí está lo mismo, la cantidad que se prepara, el volumen final, la concentración y el método de preparación. Ok. Acá sí no tenemos datos de estabilidad. Bueno, aquí dice Share Life, 91 días. Acá dice refrigerada y temperatura ambiente. Bueno, eso es lo que recomienda este libro, esta revista. Yo se las puedo pasar. Ok, entonces eso era para mostrarles claramente lo que es una preparación magistral extemporánea y por qué se hace, que era lo que ustedes también habían comentado. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta por ahí? Profe, yo le quería preguntar que cuáles son las diferencias más importantes entre las preparaciones magistrales y las extemporáneas. ¿En qué difieren o en qué se asemejan? Ok, mm, por ejemplo, ¿de qué fue tu pomada? A ver, ¿tu pomada qué fue? Fue a base de lanolina, vaselina. Pero los activos. El lápiz fue de mentol eucalipto. Ok, bien. Entonces, digamos que tú trabajas en un servicio hospitalario y tienen preparación magistral de medicamentos. Entonces, si tú preparas esa pomada, si esa pomada está en un formulario, si está en una farmacopea, o si ya donde tú trabajas tienen un procedimiento, digamos, estandarizado de preparación con excipientes y demás, y lo haces de forma rutinaria, sería más bien una preparación magistral normalizada, ¿ok? Pero estas responden y bueno, allá tú tienes tus excipientes y tus activos y lo preparas. En cambio, estas, si ves lo último que te muestro, ahí estás modificando una tableta, ¿cierto? Estás adecuando una tableta. Y esa modificación, ese vehículo que estás utilizando, de pronto, sí, ese vehículo que utilizas, eso no lo vas a encontrar digamos, en la farmacopea, no vas a encontrar eso. Ok, entonces, básicamente esa es la diferencia. Las normalizadas están más estandarizadas, están aprobadas, tienen mucha más aprobación que este tipo de preparados. Ok. O sea, las temporáneas responden como a la necesidad del paciente. Exacto. Ok, bro. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario por ahí? Listo. ¿Quién tiene micrófono y puede leer algo?
Yo puedo leer, profe. Ok, Dayana. Bueno, listo. Hazme el favor, léete esto que te voy a pasar acá. Te voy a mostrar acá. Bueno, este artículo lo encontré hace como año y medio. Me parece chévere y lo he estado mostrando. Dice, llegamos donde la industria del medicamento no lo hace. Farmacéuticos de hospital recurren a fórmulas magistrales para tratar enfermedades raras. Listo, ahí puedes leer, Dayana, aquí desde donde dice llegamos. Listo. Llegamos donde la industria del medicamento no lo hace. Así resume José Luis Poveda, jefe del servicio de farmacia del Hospital La Fe de Valencia. El objetivo de la plataforma que desde hace aproximadamente un año ha puesto en marcha la Sociedad Española que agrupa a estos profesionales, la CEF. La idea es recuperar la base de la profesión farmacéutica, la elaboración de fórmulas magistrales, medicamentos fabricados en las propias instalaciones. En este caso, más de 70 fármacos que ayudan a tratar a personas con enfermedades poco frecuentes o raras. Estas que afectan a menos de 1 de cada 5.000 personas. Los farmacéuticos hospitalarios, por supuesto, no inventan lo que hacen. Son productos de lo que ha habido ensayos, pero que por algún motivo, como los de rentabilidad, las farmacéuticas no fabrican, explica Poveda. Nosotros se lo sugerimos a los médicos o ellos que han leído sobre los ensayos nos lo piden. La otra gran parte de este trabajo consiste en adecuaciones posológicas, dice, que consisten en adaptar la dosis y el formato, jarabe inyección, a situaciones excepcionales, como el caso de los niños. Este es un problema habitual. Muchos medicamentos se ensayan y fabrican para adultos y no están preparados para que los consuman los niños. En el caso de Ana, la hija de 2 años de Ignacio Escuder, la niña tiene síndrome miasténico congénito, una enfermedad de causa genética que afecta a menos de una persona cada 100.000 y que se caracteriza porque las órdenes del cerebro no llegan bien a los músculos, lo que causa una especie de parálisis. Hay un rango de afectados muy amplio, desde que está en silla de ruedas al que hace una vida prácticamente normal, dice Escuder. De las 7.000 enfermedades raras que hay, apenas 94 tratamientos aprobados en Europa, dice el farmacéutico, de los que solo la mitad están en España. Pero precisamente la enfermedad de Ana es una de las que tiene un medicamento, la piridostigmina. Hay un problema. Este fármaco solo se vende para adultos y está en pastillas. Habría que machacarlas y disolverlas para dárselas a un niño. Y no habría garantías de que se tomara la dosis correcta, indica Escuder. Aquí es donde interviene la farmacia hospitalaria. En la Fe le preparan los medicamentos en un formato líquido ya cargado en jeringuillas, que son las dosis que hay que darle a la niña cada vez que tiene que tomarlo 4 veces al día. Y además con un buen sabor. Ahí no logro ver porque hay unas letras. No entiendo qué dice. Dale, sí, y no pone. Y no pone pegas cuando llega la hora del caramelo, como ella lo llama. Dice el hombre con un evidente tono de satisfacción al otro lado del teléfono, ya que gracias a esta medicación su hija camina, empieza a hablar y hace una vida normal. Este es un ejemplo de los más de 70 productos para unas 80 enfermedades raras que tiene registrada la plataforma de farmacéuticos hospitalarios. Otros son pomadas, medicamentos que para algún síntoma se utilizan para otras enfermedades y que ellos adoptan, o formulaciones específicas para condiciones especiales. El que no puede tragar, por ejemplo, dice Poveda. Hay más. Escuder relata cómo al principio la estabilidad del producto que le preparaban solo duraba una semana. Había que ir al hospital cada semana a recogerlo, no podíamos irnos de viaje, no teníamos autonomía, recuerda. Ahora la formulación ha mejorado y dura un mes.
Es bestial la autonomía que hemos ganado como familia, que por cierto, está compuesta por los padres de Ana y su hermano mellizo que no está afectado. La plataforma creada por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria busca compartir estos conocimientos. Que si hay un hospital que ha desarrollado una fórmula magistral, los demás lo sepan y no hagamos el mismo trabajo dos veces, explica Poveda. La idea ha tenido buena acogida. Empezamos 9 hospitales y en un año ya se han unido 10 más. Son centros grandes, claro, con personal y capacidad para investigar. Además, la preparación de fórmulas magistrales tiene otra ventaja, dice el farmacéutico de la fe. Curiosamente, cuando hay un medicamento para una enfermedad rara en el mercado, es muy caro. Los que preparamos nosotros son muchos más baratos. Ok, perfecto, gracias Dayana. Entonces me encanta mostrar este artículo porque siempre damos la clase como de este lado, la teoría, los excipientes, todo de este lado. Pero muy pocas veces vemos la opinión que está del otro lado, la opinión de las personas que impactamos, de lo que hacemos con nuestro trabajo. Y este artículo del periódico muestra eso, muestra cómo podemos mejorar a un paciente, cómo podemos impactar su calidad de vida y la de su familia, y ver que sí es un trabajo realmente bastante valioso. Ok. Bien, ¿alguien quiere decir algo? ¿Quiere comentar algo ahí? Listo. Entonces, si todo está claro hasta el momento, les pregunto, ¿qué hacemos con la tesis? ¿Cómo la revisamos? ¿Le doy un tiempo? ¿Intentan leerla? Y conversamos lo que más le haya llamado la atención. ¿Les parece así? Sí, profe. Ok, bien. ¿Cuánto necesitan para leer? Vamos a dar media hora. Media hora y les alcanzan para, si no han almorzado, almuercen de rapidez y lean lo que más puedan del documento. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Te parece, Manuel? Sí, profe, estaría bien. Ok, bueno, vamos a hacer así. ¿Qué necesito de ustedes, chicos? Necesito, bueno, primero que repasen lo que sus compañeros les mostraron, que repasen el tema del cálculo de la dosis. Y algo que quería aclarar, ellos calcularon la dosis hablando del volumen a administrar, pero recuerden que lo importante es la cantidad de activo o de fármaco que está en ese volumen. Eso no se les olvide al momento de hacer un cálculo. ¿Ok? Ojo con ese detalle. ¿Sí me hago entender? Ok, listo. Bueno, nadie nos dice nada, entonces doy por entendido que todos estamos hablando el mismo idioma. Ok, bien, entonces lean y nos encontramos a las 3 a ver sus comentarios y qué podemos conversar sobre esa tesis. ¿Ok? Ok, Listo, listo. profe. Ok, dale.